de la ley natural, por ejemplo, ¿qué será lo que les pudo haber llamado más la atención? ¿O creen que no? Hola, Katie, por ejemplo, le pregunto, ¿qué podrá recordar usted específicamente de la ley natural? Katie, ¿está ahí? Katie, Lili, buenas tardes, aquí estoy. dígame, ¿qué recuerda usted de la ley natural? ¿Qué pasó? Vamos a hacer silencio absoluto. Me está fallando un poco, me escucha, Sí, la escucho Lili. bien. La escucho bien. Yo recuerdo que usted nos decía que era algo así como el derecho natural que tenemos por ser seres humanos. ¿Como derecho a qué, Katie? ¿A qué tipo de derecho se refiere? Eso sí no me recuerdo, Lili. No se recuerda. Veamos a Alicia. Alicia, ¿se recuerda de algo? Alicia. Bien, entonces no hay ningún problema, ¿verdad? Ya la tarea está puesta y la tarea es justo sobre todo este tema de leyes. Ahí lo que yo quiero saber si pude dejar claro, pues ahí en la tarea me lo responden, ¿verdad? Ya les había anticipado más o menos que íbamos a trabajar como en un control de lectura. Y vamos al siguiente tema, que era sobre la conciencia, ¿verdad? Ese es el tema que sigue, la conciencia. ¿Le dieron una lectura a ese documento? Daniela me dice que no. Fernando, ¿le dio una lectura? Hola, Fernando, No fue ¿sí o no? completa la lectura. Mm, No, ¿Cómo que no no lo está terminé de con...? leer todo. Ah, usted no lo terminó de leer, ¿vale? Perfecto, no hay ningún problema. Veamos, Edwin y José Carlos, ¿cómo estamos? ¿Le dieron una lectura? Yo necesito ver las cámaras. Yo no quiero estar peleando todas las clases con las cámaras, solo 2 personas y hay 42 personas conectadas. No es posible que 40 no puedan poner la cámara. Gracias, Jocelyn. Ustedes quieren que la materia se torne un poco más difícil. Los que no activan la cámara quieren que se torne un poco difícil la materia. ¿Mm? Yo estoy en la buena disposición de explicar, que platiquemos, que pongamos ejemplos, pero a mí me desilusionan cuando ustedes están así un poco renuentes que de 40, por ejemplo, solo 6 cámaras. Entonces, eso desilusiona, entonces no dan ganas de explicar tanto, mejor aprovechemos y corremos rápido en los temas y pues allá en el examen les pregunto todo lo que yo quisiera comentar con ustedes. Denise, ¿levantó la mano? Sí, bueno, yo quiero dar como mi motivo por qué no enciendo la cámara. Sí las enciendo, pero más que todos los días jueves o cuando no tengo como tanto trabajo. Entonces yo siento de que si pongo mi cámara es como que me va a estar viendo como que estoy trabajando y Ah, siento vale. que, ajá. Vale. De acuerdo, Denise, si usted está trabajando no hay ningún problema, pero la mayoría no trabaja y yo sé que está en su casa, ¿verdad? Yo les insisto, ¿quiénes son los más beneficiados cuando ponemos la cámara? Son ustedes mismos, porque había veces el rostro es el que me indica como si yo me estoy dando a entender, si vamos por buen camino,
o si de plano no me han entendido nada y su mirada está perdida, ¿verdad? Acuérdese de que a lo mejor yo le estoy dando esta materia, pero no sabe si el otro ciclo le dé otra materia también, porque las humanísticas siguen, ¿verdad? Y bueno, no sé si lleva, quiero ver de qué carrera son ustedes, no sé si llevan química técnica, si son de ingeniería, llevan química técnica, entonces nos podríamos ver por ahí. Entonces, es bueno que nos comencemos a conocer, a sentirnos en confianza, pero se necesita pues de ustedes, ¿verdad? Que no se les puede obligar, bueno, obligado así, ¿no? ¿Verdad? Pero hay maneras de corregirlos. Hay maneras de corregirlo pues yo no quisiera hacerlo, pero depende de ustedes. Depende de ustedes. Necesitamos comprendernos. Bien, entonces vamos a trabajar la conciencia. Julio, José, lo escucho. Buenos días. Buenas tardes. Yo Buenos sí días. quisiera sí sentirme así, pero quisiera que explicara mejor para que quedara más en claro eso de actuar con duda es pecado. El actuar con duda es pecado. Claro. Déjeme pensar. Algo. Imagínese que yo soy una persona que no acostumbro tomar café o no me enseñaron a tomar café. Y llego a su casa y usted me dice, mire, yo le voy a dar una taza de café. Yo le digo, no sé si eso es bueno o no, ¿verdad? Permítame, voy a hacer una llamada y vengo yo y le llamo a mi sacerdote, ¿verdad? Le digo, padre, disculpe, ¿el café está restringido en la Biblia o en alguna de las leyes eclesiásticas que nosotros tenemos? ¿Verdad? Entonces, si el padre me dice, mire, no se preocupe, usted puede tomar café, entonces ya cuelgo yo y le digo, le acepto la taza de café, muchas gracias. Eso es lo que yo tendría que hacer si yo tuviese duda que el café fuese falta grave o no con respecto a mi conciencia, ¿verdad? Alguien me va a decir, ¿cómo va a creer que es malo si eso no es malo? Bueno, eso lo sabe la persona, pero si yo estoy con la duda, tengo la obligación de salir de la duda. Si no puedo salir de la duda, imagínense que el sacerdote no me hubiera contestado. Entonces yo le digo, mire, le agradezco, pero como no sé si, bueno o malo, prefiero no tomármelo. Regáleme agua mejor. No sé si me di a entender, Josué. Sí, sí, queda claro. Sí, le quedó claro, ¿verdad? Cuando habla con nuestra propia conciencia es la conciencia de cada persona. Si tiene duda, es mejor espérese a salir de la duda para después no sentir remordimiento, porque a veces podemos sentir remordimiento porque creemos malo algo que realmente no es malo, ¿verdad? Bien, si ya no hay dudas de ese tema, seguimos ya con el tema de la conciencia, que es justo el que sigue, ¿verdad? Y entonces yo les pregunto a ustedes, no sé si le habrán dado una leída, me decían algunos que no, otros a lo mejor una lectura rápida, pero conciencia en general, ¿qué idea o mentalidad tenemos nosotros de lo que es la conciencia? ¿Qué es su conciencia? De lo que voy a saber, o sea, de lo que sé, como por ejemplo, estoy consciente de algo que estoy haciendo. Que usted está consciente de algo que está haciendo, quiere decir que estoy despierta y estoy viendo lo que estoy haciendo. Sí, porque, yo, yo lo estoy viviendo, yo lo estoy viendo y ajá. Va, entonces usted conciencia es tirándonos en el lado de que yo estoy consciente de, porque no estoy dormido. Muy bien, es parte de estar consciente, ¿verdad? Daniel me levantó la mano. Sí, en parte, así como decía la compañera, la conciencia es cuando uno tiene esa razón, o sea, sabe por qué está actuando. También la conciencia sería como cuando uno entiende la razón del por qué. Por ejemplo, uno es consciente de por qué un carro es más rápido que una bicicleta, así como también yo me acuerdo de que hay quienes decían, ¿va?, de que la conciencia es como esa típica vocecita que te hace pensar mejor las cosas, ¿va? Así es.
Así es. Los dos conceptos que me han mencionado, las dos ideas que tienen de conciencia están correctas. La primera que me dicen es estar consciente, estar despierto, que yo sé lo que voy a hacer, yo sé lo que voy a decir, yo sé dónde estoy, porque no estoy bolo, porque no estoy dormido, ¿verdad? Y lo otro también, que sí tienen razón en cuanto que conciencia es eso que es bueno o es malo. Mario, lo escuchamos. Sí, para mí conciencia es el conocimiento que nosotros tenemos de nuestras propias acciones, de nuestros propios actos, de lo que está bien y lo que está mal, va. Y yo siento que también tiene cierta forma o cierta semejanza con el alma, porque, o sea, es algo que nosotros llevamos dentro y que en sí ni sabemos en qué lugar se encuentra, pero estamos, tenemos ese conocimiento de las cosas. Así es, tiene toda la razón. No sabemos a dónde está ubicada, solo sabemos que por ahí la tenemos. Y en alguna medida desde pequeño o desde las caricaturas que a veces nos ha tocado ver de pequeños, siempre están como cierta educación de lo que es la conciencia. Y me decían, es como que yo tengo ese angelito al lado y el diablito al lado izquierdo y están en eterna batalla, ¿verdad? Si yo quiero hacer algo bueno, el diablo se enoja y me está diciendo que no haga caso. O si es algo malo, es el diablito el ángel el que se enoja y él me está diciendo que no lo haga. Entonces, sí, en parte con eso es la conciencia. Y le da una definición. Es la misma inteligencia cuando juzga la moralidad de una acción. Otros libros le podrán decir, es la misma inteligencia cuando juzga la maldad o malicia de un acto. Cuando hablamos de conciencia en términos morales, es eso, es hacer juicios. Y si analizamos a manera general los juicios, el ser humano siempre pasa haciendo juicios. Usted, al menos, ¿qué juicio hizo ahora? Bueno, ¿qué camisa o qué blusa me voy a poner hoy para mis clases? ¿Sí? Usted hizo un juicio. Porque de los que estamos nosotros y ustedes, no, nadie está con un disfraz, ¿verdad? Mire que hoy cuando estaba pequeño, por ejemplo, salí, me disfracé de Cepillín, por ejemplo, ¿verdad? Y yo hoy voy a salir con ese disfraz en clase, ¿verdad? ¿Por qué no lo haría? En primer lugar, porque nos daría risa a los demás, o si fuera yo, los demás se rieran de mí, ¿verdad? Y aunque yo les dije, miren, me vestí con mi vestido de novia que todavía me queda, no estoy vestida, pues, estoy vestida, yo no he venido sin ropa. Entonces ustedes dirían, sí, va a venir vestida, pero como que se le zafó un tornillo en la noche, porque no se ubicó a lo que venía. Nosotros siempre hacemos juicios, y los primeros juicios son a nosotros mismos. Y vamos al espejo, y ahí nos enjuiciamos. Voy peinado, qué me falta, cómo se ve el matiz que me puse ese día. Entonces, con eso estoy indicando que el ser humano siempre anda haciendo juicios de todo, ya sea moral o no moral. Y a nosotros somos los primeros que nos enjuiciamos. Y ya no digamos con la acción que vamos a realizar, ¿verdad? Si no sabemos, por ejemplo, si lo que vamos a hacer es bueno o malo, lo primero que hacemos es escondernos. No voy a hacer que me miren, ¿verdad? Entonces me voy a esconder. Quiere decir que desde el momento en que yo me escondo, ya sé que estoy haciendo algo malo, aunque quiero alegar ignorancia, pero la conciencia me dice, hey, eso no lo puedes hacer. La conciencia le dice en la página 62 del documento que puede actuar de una doble forma. La primera, le dice antes de la acción que se hace. Quiere decir que nosotros analizamos la acción. ¿Va a ser buena? ¿O hay un gran porcentaje que salga buena? ¿La voy a hacer? ¿O hay un gran porcentaje que salga mala? Mejor no la voy a hacer. Entonces es el ser más razonable, más pensativo, aunque le digan que es lento. Ay, es que vos muy lento para decidir, muy lento para hacer las cosas. Chispa, te quiero. No, momento, no hay que ser arrebatado. La primera forma en la que actúa la conciencia es antes de la acción. Y la otra es después de la acción. Después de la acción se puede correr con un riesgo, que si la cosa me sale mal, me voy a sentir mal, ¿verdad? Bien,
perdón que me están interrumpiendo aquí, es una razón para mí, no quiero escuchar. Entonces, después de la acción, ¿ustedes han escuchado el dicho que dice, es mejor pedir perdón que pedir permiso? Nunca he escuchado esa frase. ¿En qué momento No. ustedes lo han escuchado decir? Daniel me dice que no, ¿verdad? Daniel me dice que no. Quien sí lo escuchó, deme un ejemplo en que usted haya escuchado que alguien lo utiliza. Yo sí ya lo he dicho también, o sea, por ejemplo, a veces salgo y no le digo a mi mamá ni nada y a veces se enoja, entonces yo siempre digo, más vale pedir perdón que pedir permiso. Así es, a veces cuando los hijos se salen sin permiso, ¿verdad? Porque no le avisan a los papás, se van a hacer algo. Y no es que sea malo lo que vayan a hacer. Entonces, me voy a ir y después me disculpo porque me fui sin permiso. Entonces, se fue y actuó arrebatadamente, ¿verdad? A veces la persona actúa, el pedir perdón que pedir permiso es porque la gente sabe que lo que va a hacer no va a ser del agrado de su familia o si de sus padres, por ejemplo, o de su esposo o su esposa. Y entonces se va y lo hace, y está, mejor pido perdón, pero que estar discutiendo que no me den permiso y estar discutiendo antes, mejor no. Pero no es una muy buena forma de actuar. ¿Por qué razón? Imagínense que si soy un hijo y me fui sin permiso y regreso y todavía no han llegado mis padres, digo, ¡ey, qué excelente! Ni cuenta se dieron que salí. Ni perdón voy a tener que pedir. Entonces, vea, es una acción, digamos, un tanto de picardía porque uno se va sin permiso y el tiempo y la suerte lo salva. Pero no es lo más adecuado, porque ¿qué pasa cuando algo sale mal? Viene el famoso te dije, ¿verdad? Te dije, ¿por qué te fuiste sin permiso? Mira lo que te pasó, para evitar eso, ¿verdad? Pero hay muchas personas que no les gusta ser más razonables, organizar las cosas. Entonces dicen, no, mejor yo lo voy a hacer, yo lo voy a decir. Si sale algo bueno, qué bien, y si no, pues mala suerte. Entonces, no, la conciencia no puede actuar después de la acción. Me dice que es un error, aunque es una doble forma. ¿Por qué la menciona? Porque a veces es común. Yo diría que hay muchas más personas que actúan después de la acción que antes de la acción. Antes de la acción tendría que ser una persona con un cierto grado de madurez que ya no quiere cometer errores. Y como no quiere cometer errores, entonces no razona si lo que va a hacer o lo que va a decir conviene hacerlo. Y viene las reglas fundamentales de la conciencia. Estaba leyendo porque se parece mucho a la pregunta que me estaba haciendo Josué al inicio, ¿verdad? En el caso de la conciencia, le dice que nunca es lícito actuar en contra de la propia conciencia. Quiere decir que si yo creo que algo está mal, mejor salgo de la duda antes de hacerlo o decirlo. Dígame, Alison. Yo antes me salía, o sea, así sin permiso y mi mamá no se daba cuenta, bueno, mis papás. Entonces se dieron cuenta y cuando se dieron cuenta fueron como más liberales conmigo, al menos ya sabían dónde andaba y así va. Porque yo antes no pedía permiso porque decía no me van a dar permiso, pero me descubrieron y sí, o sea, ya después se volvieron más liberales conmigo. O tal vez no más liberales, lo que pasa es que se dieron cuenta que usted ya tenía un cierto grado de madurez y entonces dijeron, bueno, tenemos que confiar. Aunque yo soy de la opinión que al menos, bueno, a lo mejor si son muy menores de edad sí hay que pedir permiso y más adelante, y cuando el hijo va creciendo, tal vez siempre avisar. ¿Por qué razón? Por la situación en la que se vive en el país, no por nosotros, no por ustedes que puedan cometer un error. Pero imagínense, a mí me alarma, por ejemplo, cuando uno ve noticias, cuánta gente se desaparece, ¿verdad? Y desaparece de todas las edades, no hay ninguna edad. Entonces, al menos yo en mi casa siempre tenemos como ya una costumbre, salga quien salga, ¿verdad? Siempre decimos, voy a estar en tal parte, voy a andar con tal persona. Porque yo les digo a mis hijos, ya no es que alguien me quiera robar, ¿verdad? Pero si algo pasa y uno no regresa, entonces ustedes saben, les digo a mis hijos, con quién estaba y a quién le van a preguntar qué me hice, a dónde estoy. Porque es bastante alarmante ver madres de familia perdidas, jóvenes perdidos, hermanos perdidos, ¿verdad? Que salen los dos y se pierden. Entonces, hoy diría que es más de prudencia poder avisar a dónde uno está.
Y en cuanto a las diferentes acciones, lo ideal es pensar antes de lo que vamos a hacer para no ser imprudentes y no cometer más errores. Bien, entonces igual actuar con duda también es falta y me dice, hay obligación de formar la conciencia. ¿Cómo se forma la conciencia? Y me voy aquí a la última parte del documento. El documento me da varios como consejos como para poder formar la conciencia. La primera le dice, estudio de la ley moral, considerándola no como una carga, sino como un camino que conduce a Dios. ¿Por qué no como una carga? Porque a lo mejor materias como esta, terminología, en cuanto estamos hablando de cosas religiosas, en cuanto a la moral o la religión, es bueno que seamos asertivos en querer aceptar ese tipo de conocimiento, aprender más, porque eso me va a permitir a mí formar una mejor conciencia. Pero aquel tipo de persona que dice, ah, no, qué aburridas estas clases, por ejemplo. ¿De qué me va a servir a mí, por ejemplo, conocer sobre ley moral? ¿De qué? Si yo voy a ser, por ejemplo, enfermera, me podría decir algo. ¿De qué me va a servir? Cuando nosotros nos ponemos renuentes, no contribuimos a la formación de la conciencia. Pero si nosotros somos abiertos a los buenos consejos, a estudiar la ley moral, ustedes son dichosos porque estudian la ley moral ya dentro de una materia. Pero hay mucha gente en su vida que ni en cuenta sabe qué es la ley moral, qué es la ley natural, cuál es la ley divino positiva, menos. Conocen cosas de ellos, pero no como usted lo está conociendo detalladamente. Entonces le dice, me va a permitir formar una mejor conciencia. ¿Cuál es el segundo? El hábito cada día firme de reflexionar antes de actuar. Quiere decir que la conciencia nos dice, aunque yo actúo de dos formas, es mejor actuar de la segunda. Reflexionar antes de actuar. ¿Va a ser bueno lo que voy a hacer? Bueno, hagámoslo y si no, pues mejor lo reprimo. La tercera le dice, deseo grande de buscar a Dios en la oración. Cualquiera que sea su fe religiosa y cualquiera como sea la relación que cada uno tiene con Dios, siempre mantener ese contacto. Porque la inspiración divina siempre nos va a llegar, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Desde San Agustín, que decía San Agustín en la teoría de la iluminación. Hay un algo que ilumina al hombre a ser bueno. Hay un algo que lo ilumina a hacer las cosas bien. Ahora nosotros sabemos que ese alguien es Dios. Entonces, tengamos más contacto con Él para tener mejores decisiones. La cuarta, plena seguridad ante nosotros mismos, ante Dios y ante quienes dirigen nuestra alma. A veces nos podemos topar con personas que les gusta aconsejar, que les gusta dirigir a los demás. Entonces, sé sinceros con ellos. ¿Por qué me pide sinceridad? Y les cuento una anécdota que se daba en un colegio donde yo trabajé hace años, de religiosas. Siempre había una religiosa que le gustaba aconsejar a las niñas, principalmente si tenían algún problema, si ella sabía que estaban pasando por algún problema, y le gustaba buscarlas, sacarlas de clase e ir a platicar un ratito con ellas para animarlas. Un año, estando yo en clases, comenzaron a hablar a una chica, ya viene la monjita tal, y dijeron el nombre de la monjita. Y yo, ¿qué problema le invento vos para salirme de clase? Y le decía a la otra, esto le puedes decir. Y después salgo yo y le voy a inventar otra historia. A mí me molestó, porque no estaban siendo sinceros con la persona que quería ayudarles, que quería orientarlos. Le daban un problemón a la pobre monjita, después dejaban a la monjita rezando por un problema que no existía y jugaban con ella. Y lejos de formar su conciencia, la estaban destrozando. Entonces, por eso es que le dice plena sinceridad, porque hay personas que se aprovechan de la buena voluntad de alguien. Entonces, no podemos caer nosotros en eso. Y la última le dice petición de ayuda y consejo de quienes tienen virtud, conocimiento, quiere decir experiencia, y gracia de Dios para impulsar a los demás. Cuando un joven o una señorita, por ejemplo, de 15 años tiene un problema grande, ¿a quién generalmente busca para que le dé un consejo a su problema? ¿A quiénes han visto usted? ¿A quién recurre para solucionar su problema? Al novio. Al novio, y el novio generalmente tendrá 15 años igual que ella, ¿verdad? Cabal, así es. Y si es un A joven, las falsas amistades. a buscar sus amistades, pero las amistades siempre son de 15 años, igual. Dígame, Pues, dígame. para Daniel. mí,
Es muy variada, la verdad, cuando alguien busca ayuda, así como decían, algunos buscan ayuda con la pareja, si no con las amistades, si no con la familia, va. O si no, acuden a un experto. Pero en sí es muy variada la respuesta. Claro, es muy variado, pero la generalidad entre los adolescentes, ellos buscan a un adolescente. Ahora, que yo me tope a un adolescente que diga, mire, yo hablé con mi papá o con mi mamá tal problema, yo diría un wow enorme y con aplausos, ¿verdad? Porque no hay nadie que mejor le va a dar un consejo a un joven que sus padres, ¿verdad? Pero a veces no se da eso, porque los padres a veces fallamos y no damos la confianza adecuada. José Antonio, lo escuchamos. Bueno, yo sí he visto que más que todo le piden ayuda a los amigos y hay veces ellos mismos, o bueno, uno mismo, porque siento que también en esa edad uno piensa que cree que sabe de todo y realmente no saben mucho. Exacto, no tiene mucha experiencia de vida y a lo mejor las soluciones o respuestas que le quiera dar a sus problemas no sean las más convenientes en ese momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué consejo va a dar una chica de 15 años a otra de 15 años que está sufriendo? Difícilmente va a ser un consejo maduro, igual en los caballeros, ¿verdad? Está bueno platicarlo, externarlo, pero yo diría que el consejo tendría que ser como dice acá, una persona quien tiene virtud y conocimiento. Quiere decir que ya se tropezó, ya cometió errores en la vida, ya maduró y tiene experiencia de vida. Ese tipo de personas nos pueden guiar a nosotros. Y eso es lo que me dice que me permite a mí formar la conciencia. Y no le dice si quiere formar la conciencia, le dice, hay obligación de formar la conciencia. Porque si no, nos vamos a quedar inmaduros toda la vida y ya no seríamos adolescentes normales, sino que adolescentes culpables. Porque nos quisimos quedar adolescentes por nuestro propio gusto y nunca llegar a madurar. Y vea que de esos todavía hay bastantes. Usted podrá conocer adultos, yo conozco una en específico, o dos quizás, en específico que no quisieron madurar. Ahí se quedaron con las mismas bayuncadas de adolescentes, les digo yo, y ya no son adolescentes. La conciencia también tiene divisiones, ¿verdad? Y la primera división que le menciona es la conciencia verdadera. ¿Cómo se la define? Es que juzga la acción en conformidad con los principios objetivos de la moralidad. Quiere decir, ¿quién desarrolla una conciencia verdadera? Aquella persona que se encarga de conocer la ley moral, la ley de Dios. Podríamos decir que es un tipo de persona muy religiosa, que le gusta aprender día a día y le gusta conocer. Entonces, ese tipo de persona desarrolla una conciencia verdadera. Sus juicios van a ir acorde a la ley moral, quiere decir que van a ser buenos juicios, la mayoría de ellos que va a realizar. No le digo el 100% porque somos humanos y nos equivocamos. Está la conciencia errónea. Juzga la acción en desacuerdo con la moral. Quiere decir, no es aquel tipo de persona que quiere dejar a Dios de un lado, ¿verdad? Sino que la desarrolla generalmente aquel tipo de persona que ha sido educada en una conciencia errónea. Como por ejemplo, imagínese un niño o una familia donde los padres de familia son delincuentes. Piensa en cualquier tipo de delincuencia, no importa, pero son delincuentes. Cuando alguien delinque, generalmente es un poco grotesco en el trato de los demás, quiere decir que no es tan cuidadoso. A lo mejor entre esposo y esposa hay pleitos y se pelean y se pegan, ¿verdad? Se agarran a puño cerrado algunas parejas, ¿no? Y entonces, al niño, ¿será que recibirá buenos tratos? Difícilmente. Difícilmente recibe aquellas palabras cariñosas de mi hijo, mi bebé, mi amor, lo mejor que yo tengo. Quiere decir que recibirá a lo mejor malos tratos. Ese niño crece pensando que eso es lo más normal del mundo. Gritos, malos tratos, pleitos. Cuando ese niño sale del hogar y llega al kinder, y en el kinder ve que la señorita lo trata con primor, le dice, vaya, mire, amorcito, venga, vamos a trabajar, le voy a lavar las manitas y le enseña a lavarse las manitas con gran cuidado. El niño se asusta y entra como en shock. ¿Qué es esto? Si en mi casa yo solo he recibido malos tratos, por ejemplo, y aquí me están tratando bien. El niño venía con una conciencia ya formada errónea, grotesco, pesado, pero ahí ve que es diferente.
Pudiera ser que cambie o pudiera ser que siga en la misma línea. O estaríamos desarrollándolas aquellas personas que han sido educadas en otra cultura totalmente diferente a la nuestra. Los árabes, por ejemplo, estos países donde adoctrinan a la gente para ser terroristas suicidas. Para un joven que lo están educando en la línea suicida, el éxito o el honor más grande que le pueden hacer es cogerlo para que se ponga el montón de dinamita y se vaya a matar junto con más gente que va a matar. Esa es una conciencia errónea. A ustedes, por más que yo les ofrezca puntos en una materia, en la materia más difícil de su carrera, no, y la condición es póngase las dinamitas y vaya allá a tal lugar a explotarse con toda la gente, no lo va a hacer. Porque me va a decir, ahí no estoy haciendo nada, usted no ha sido educado en eso, ¿verdad? Y fíjese que esa cultura es tan fuerte que llega a alcanzar a gente que nunca ha estado bajo ese régimen. Yo me recuerdo que hace años conocí a unos jóvenes y entre ellos vino a pasear acá al país uno de descendencia árabe y él había nacido en Canadá, criado en Canadá. Pero ellos habían venido en Navidad porque ellos querían ver la pólvora en Navidad, el 24 y el 31, que había escuchado que habían explosiones y habían luces. Eran tres jóvenes, yo me recuerdo que les estoy hablando hace unos 12, 15 años. Sí, más o menos 12, 15 años. Cada joven gastó más de $100 en pólvora ese día. Quiere decir que si eran tres, en esa casa de la familia se juntaron $300 de pólvora, así de sencillo. Entre morteros, metralletas, lo más grande que ellos encontraron. De luces casi no compraron, todo lo que tenía que explotar. Y estaban ansiosos, uno era de padres argentinos, me parece, pero había nacido en Canadá, y el otro era brasileño. De ellos solo uno, el argentino, hablaba español, de los demás nada. Cuando llegó la medianoche y le dijeron, muchachos, ya preparen la pólvora porque ya viene la medianoche, el joven de descendencia árabe comenzó a meterse alrededor de su pantalón todos los morteros que le podían meter, los más grandes. Se enrolló en su cuerpo la metralleta más larga que había comprado y 2 morteros aquí y salió eufórico que ya iba a reventar todo eso. Nosotros nos quedamos con la boca abierta y asustados. ¿Qué está haciendo? Y obviamente le quitamos todo lo que tenía, pero a mí me entró eso, pues. Este joven no nació en ese lugar, no fue criado en el país de su familia. Sin embargo, tenía la euforia de irse a explotar toda la dinamita con todo eso puesto. Y no había sido educado ahí. Vea qué fuerte es la cultura. Claro, ya después cuando él conoció que los estallidos de cada mortero no era cosa sencilla, ya le puso más respeto. Tanto que yo me recuerdo que en una de esas bromas estábamos reunidos platicando esa misma noche. Mi esposo agarró un mortero grande de los de ellos y lo tiró en medio, sin encenderlo. Cuidado, les dije, lo tiró. Y el primero que saltó, y hasta se saltó un carro porque era bien alto, fue este muchacho que se había enrollado toda la pólvora en su cuerpo. ¿Por qué? Porque ya conocía cómo explotaban, pues. Cuando vio que le cayó el mortero en medio, casi por los pies de él, saltó y salió huyendo. Entonces, esa es una conciencia errónea, ¿verdad? O podría adquirirla alguien, pero ya con dolo, decimos nosotros, ya a conciencia, porque él lo elige. No, ahorita voy a dejar todo lo que es moral y voy a vivir todo lo contrario. Esa sería una conciencia errónea. La otra es la conciencia falsa. La conciencia recta es otra. La conciencia recta le dice que es aquella que juzga la acción con fundamento y prudencia. No me está hablando de una persona religiosa, netamente religiosa, pero una persona buena, que se esmera por hacer las cosas bien, por hacer buenos juicios, y es muy prudente. A lo mejor es aquel tipo de persona no muy religiosa, pero si necesita dar un juicio, dice, díganme todos los pros y los contras de lo que quieren saber y yo voy a analizar si qué conviene o no, según mi juicio. Esa es una persona con conciencia recta. Y viene la falsa, que le dice que juzga sin base ni prudencia. Es decir, un juicio a la ligera. Pero esta, a su vez, se subdivide en más, la relajada. La conciencia relajada le dice que es la que por superficialidad y sin razones serias niega o disminuye la falta donde sí la hay. Quiere decir que en la acción que se va a hacer sí hay falta.
pero viene el de conciencia relajada y le disminuye la falta. Imagínense que en la universidad se vio mucho esto bastante años atrás, que cuando venía la época de parciales, generalmente los estudiantes de las facultades de números, que llevaban números, matemática, física, las calculadoras se perdían antes de la semana de parciales. Y entonces, cuando yo a veces le preguntaba a alguno, bueno, ¿y usted por qué? Ah, porque a veces me decía, mire, ya tengo calculadora nueva. Ajá, ¿y cuánto le costó? No, me la conseguí por ahí, alguien se descuidó. Y entonces yo le pregunté una vez a ese joven, bueno, ¿y por qué se la robó a alguien más? No, licenciada, es que a mí me la robaron primero, yo tenía que conseguir una como fuera. A mí se me vale y a mí me la robaron primero. Pero lo chistoso es que se lo fue a robar a alguien que no se la había robado a él, pues. Entonces, esa es una conciencia relajada. Entre estos consejos de jóvenes que les decía, ¿a quién le pedimos consejo? Imagínense, llega una amiguita de 18 años o 17 años y va llorando con su mejor amiga porque su novio la engañó, por ejemplo. Les aseguro que el consejo que le dé la amiga es, ¿te engañó tu novio? Engañalo vos. Hágale con la misma moneda a ver si le gusta. ¿Con qué cara te va a reclamar si Un te clavo, engañó primero? clavo dicen. Un clavo saca otro clavo, dicen, ¿verdad? Y eso no es más que conciencia relajada, ¿verdad? ¿Te hizo esto? Hácele lo mismo, darle una sopa de su propio chocolate, ¿verdad? Eso es conciencia relajada. Sabemos que hay falta, pero disminuimos. Y decimos, no, es que a mí se me vale en este momento, es que me dañaron tanto que me tengo que desquitar. A mí se me vale robar porque me lo robaron primero. A mí se me vale hacer esto, ¿por qué? Y siempre lo andamos disculpando. Ahora, ¿cómo desarrollamos esta conciencia relajada? Le dice cuando nosotros nos movemos en un ambiente frívolo y superficial. ¿Cuál es el ambiente frívolo y superficial? Aquel que vive de apariencias, aquel que no le interesan las cosas de Dios, aquel que no le interesan los fundamentos religiosos. O aquella persona que tiene mucho apego a lo material. A lo material le da más valor que a lo espiritual. Ese tipo de persona desarrolla conciencia relajada. Yo diría que en la sociedad hay conciencia relajada con respecto a la mentira, que ya todo el mundo miente. Y si yo le pregunto a alguien, ¿usted por qué dice mentira? Y no todo el mundo miente, va a decir que no se miente. Digan que no estoy, por ejemplo, cuando me buscan o me llaman por teléfono, ¿verdad? O ya voy a llegar y yo ni siquiera he salido de la casa. No todo el mundo lo hace, pues. Eso es conciencia relajada. Viene la conciencia escrupulosa. Le dice que es una conciencia exagerada, pero ¿qué acción es? Ve falta en todo o casi todo lo que se hace. Yo diría que ese tipo de conciencia lo desarrolla más personas mayores o personas con poco estudio académico. Yo les pregunto a usted, ¿usted cree en la ciguanaba? ¿Qué es la respuesta que usted me dijera? La mayoría que me dijera. ¿Han visto la ciguanaba alguna vez? ¿Creen en la ciguanaba? Me dicen no. ¿Por qué me dicen no? Porque ustedes ya tienen varios peldaños de educación y formación académica que los ha permitido salir de muchas supersticiones. Entonces, las personas que desarrollan una conciencia escrupulosa es ese tipo de persona, muy temerosa. Por ejemplo, una abuelita muy, muy católica, por decirlo así, le acaba de nacer su nieto y el nieto se lo ofrece a Dios y lo lleva a la presentación de la iglesia y qué bien. Pero al nomás llegar a conocer al nieto, lo primero que le pone es pon su pulsera roja aquí en la mano. La pulsera roja y si es posible le ponen una gran chibola, una gran semilla, ¿verdad? Le ponen por ahí. Cuando le pregunta a la abuela por qué se la pone, la respuesta que le va a dar es para que no le hagan mal, que no le hagan mal de ojo. Y cuando yo les he preguntado, bueno, ¿y usted que no es muy católica, que no cree en Dios y que Dios le cuida a su nieto? Sí, me dicen, pero no hay que creer ni dejar de creer. Es como que, ¿con quién estamos? Pues, ¿con uno o con el otro? Ubíquese en qué estamos, del lado derecho o lado izquierdo, pero no podemos estar en medio. No puedo estar en el, no hay que creer ni dejar de creer. Por las dudas, mejor le voy a poner la pulsera roja al niño y se la ponen, ¿verdad? Hay personas mayores que a lo mejor le habrán dicho a usted, jamás vayas a pasar abajo de una escalera que esté recostada en la pared. ¿Nunca han escuchado eso? No pases por ahí, hombre, te vas a salar.
o si hay sal ahí tirada. Sí, yo he escuchado eso. Sí, Que no vayas a... supuestamente son como 5 o 8 años de mala suerte, dicen. Ajá, imagínese, son 5 o 8 años de mala suerte. Si hay sal, por ejemplo, y me paro en la sal, ay, Dios, ya te salaste. Ya te salaste. ¿Se imaginan ustedes si eso fuera realidad? ¿Qué No, resalados? Ah, lo de la... yo lo de la sal lo tenía entendido de que era de que si uno se echaba sal o le quedaba sal en el hombro, Ajá. ¿Le daba mala suerte o buena suerte? mala suerte le daba Mala supuestamente. suerte, mala suerte. Entonces yo había escuchado que el pararse en sal, que me cayera un poquito de sal aquí y yo me paro y pum, pongo el pie en la sal, ya me salé, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes qué salados fuéramos ustedes y yo? Porque siempre nos vamos a bañar y nos metemos al mar. ¿Y con qué nos bañamos? Con sal, con agua salada. ¿No será que cuando salimos del mar y no nos secamos con toalla, nos dejamos, a veces se nos queda un polvito blanco en los brazos y en la piel? Es la sal que nos quedó pegada. Estaríamos resalados si esa superstición fuera real, ¿verdad? Entonces, hay gente que dice, no ponga la cartera en el suelo, me dijeron una vez. ¿Por qué? Y me lo dijo un señor. ¿Por qué? Ay, Dios, va a andar acabado todo el tiempo. Y le dije yo, ay, Dios, sin ponerla en el suelo ando acabada. Le dije, no me va a salar ponerla en el suelo. Y así. También está la de barrer los pies con la escoba, que dicen de que se va a casar con eso y así. Así es, o ya no se va a casar o se va a casar con alguien que no le conviene, ¿verdad? A mí me decía una señora, yo acostumbraba a andar comiendo en la calle de niña, siempre cargaba un pan, salía a jugar pero cargaba un pan o algo comiendo, generalmente era un pan. Y me decía, niña, nunca se va a casar usted, porque solo comiendo en la calle pasa, me decía. Y le decía yo, no, bueno, nunca le creí, quizás hasta más luego me casé. José Antonio, ¿lo escuchamos? Mi hermana cree bastante en esto de que si le barran los pies se va a casar con un viejo. Entonces yo cada vez que barro aprovecho para barrerle los pies. Ah, pero que tenga pistos de viejito, dígale. Solo así le podría ir bien. Entonces, vea, son supersticiones, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Es conciencia escrupulosa, porque hay un temor en que las cosas que yo estoy haciendo estén mal, ¿verdad? Es como aquel tipo de persona muy, muy religiosa, ¿verdad? Pero atrás de la puerta ahí tiene una herradura y un montón de cosas rojas y cosas que les atraviesan ahí, ¿verdad? El contra, dicen, ahí tengo el contra. ¿El contra de qué? ¿Verdad? Esas son supersticiones. Ese tipo de persona desarrolla una conciencia escrupulosa. Y viene la última división de la conciencia falsa, que es la conciencia perpleja. Y este tipo de persona sí está más frito, porque vea, le dice, es la que ve falta. No me gusta la palabra pecado, porque cuando digo pecado es como que la persona fuera sumamente mala y no, nadie es malo, pues a ese punto. Es la que ve falta tanto en hacer una cosa como en no hacerla. Por eso le dije que esta persona está frita. ¿Por qué? Porque si hace la acción, está mal. Y si no la hace, también. Entonces, de ninguna manera va a estar bien. El ejemplo que le menciona en el libro, le dice de un enfermero, obviamente un enfermero muy católico, que él dice, piensa que peca si va a misa dejando solo al enfermo y peca también por no ir a misa. Entonces, él está con la dificultad, tengo que ir a misa porque es domingo, pero tengo que cuidar a este enfermo, ¿qué hago? Si no voy a misa, cometo una falta grave, y si dejo solo al enfermo, también cometo una falta grave. ¿Cómo podemos ayudar a este tipo de personas más que temerosas, terriblemente temerosas? Habría que decirle, mire, de esas dos cosas, enfermero, elija el mal menor. ¿Cuál sería el mal menor de la decisión que él tiene que tomar? ¿Cuál sería? ¿Qué le aconsejaría? ¿Qué le aconsejarían? Quizás que se quede cuidando mejor al enfermo. Mejor que se quede cuidando al Sí, que se enfermo. quede mejor a los enfermos, porque en sí, por no ir a misa una vez nada más, no significa que ya estamos condenados. Así es. Y si deja solo al enfermo por irse a misa y el enfermo entra en una crisis y se muere, ¿cómo lo repone? Si él piensa que de las dos maneras él va a hacer mal, entonces es mejor que se quede y cuide al enfermo, porque si el enfermo se le muere no hay forma de reponerlo. La misa sí.
el perder una misa, hay formas de poder dispensar esa falta que se ha cometido, si es que es una gran falta, pero se le debe de aconsejar, elija el mal menor, ¿verdad? Es como en el caso de las elecciones, ¿verdad? Años anteriores o en todos los países, a veces no hay por quién votar, donde uno dice, ¿para qué voy a ir si todos son malos? Al menos en la Iglesia Católica, ¿qué nos dice la jerarquía de la Iglesia? Bueno, si no hay por quién votar, elija al menos malo, pero tiene que ir a votar porque es una obligación ciudadana. Como buen cristiano, tiene que ir a votar. Yo me recuerdo el sacerdote que me casó, cuando lo trasladaron a Guatemala, lo mandaron lejos, él estaba en Quetzaltenango, ¿verdad? Y cuando habían elecciones, él se venía y de repente nos venía a visitar y decía, padre, ¿qué anda haciendo? Hay elecciones. Como buen salvadoreño, tengo que votar. Y él se venía y ya era un señor mayor. Esos son ejemplos que uno tiene que tomar en cuenta. Entonces, a una persona que tenga conciencia perpleja, bueno, entonces elija el mal menor, el que no va a traer consecuencias fatales, ¿verdad? Y luego le habla de una de conciencia cierta y dudosa. Igual le dice, si hay dudas, pues tenemos que formar la conciencia. No podemos dejar una resolución o un juicio a la ligera o al tin marín, ¿verdad? Porque no es un juego. Cuando estamos haciendo juicios morales, tenemos que ser bien certeros de no equivocarnos, ¿verdad? Me parece que en el documento yo copié o yo les subí el documento completo hasta ciertos ejercicios, ¿verdad? Y le dice, por ejemplo, que si usted podría explicar la diferencia entre conciencia y ley natural. ¿Creen que habría alguna diferencia entre conciencia y ley natural? Y bien, ¿qué sería la ley natural? Necesito escuchar comentarios para ver si yo me estoy dando a entender y si estamos bien en el tema. Hoy nadie quiere hablar. Veamos. La conciencia, dijimos anteriormente, que actúa en dos formas. Alison, la escuchamos. Por ejemplo, la ley natural son como reglas o normas que el hombre va descubriendo conforme a la naturaleza. Por ejemplo, a lo racionable y lo irracionable. Y lo de la conciencia es lo que le hablé temprano, o sea, de lo que uno está consciente de lo que está haciendo y así. Si vamos en cuanto a conciencia en ese aspecto, sí. Pero en cuanto a conciencia de hacer un juicio, ¿cuál será la diferencia entre conciencia y ley natural? Si no, nos pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, yo más o menos pienso de que la ley natural es como ese conjunto de leyes, ¿va? De que ya dejan por escrito, o mejor dicho, ya establecido lo que el ser humano tiene que ser, ¿va? Por ejemplo, si a alguien le pone, como las señales de tránsito, podríamos poner de ejemplo de que si ponen no gire en U, entonces ya queda claro que no tenemos que hacerlo, excepto la conciencia es como que no podemos hacerlo, pero tenemos que estar conscientes de que si lo que vamos a hacer está bueno o malo. Algo, Daniel, vamos a escuchar qué me dice Josué, creo que fue el que me levantó la mano. ¿Quién fue? No sé si era Josué o José, ya no alcancé a leer bien el nombre. Fui yo. Ajá, lo escuchamos. Julio. Para mí la diferencia puede ser de que la conciencia es como algo más subjetivo, es como algo interno.
y la ley natural es algo, son como deberes o, bueno, derechos que son como para, porque se miran también los derechos universales. Entonces quiere decir que la conciencia es algo más subjetiva y la ley natural es como algo que es más objetivo porque es para todos los humanos y eso. Ajá, es para todos los humanos. ¿Habrá alguien que quiera decir algo más? ¿Habrá alguien que quiere decir algo más? Yo, Lo escuchamos. yo pienso que la ley natural es algo que ya está establecido para todos, es algo que ya deberíamos de conocer, algo que deberíamos de estar conscientes, como estar conscientes, pero no tan conscientes, pues es algo como que ya sabemos, naturalmente. Y la conciencia es como algo, que podría basarse en nuestros actos, porque como dice ahí el otro compañero, puede ser subjetivo, porque depende de en lo que actuemos. Porque nosotros podemos estar conscientes de hacer algo malo o algo bueno, pero también puede cambiar en diferentes lugares a lo que podría ser bueno para nosotros o bueno para alguien, o malo para otro. Entonces, como dice, también es muy subjetivo. Entonces, puede ser para tomar para emitir un juicio, como usted dijo. Se tendría que tomar en cuenta qué es lo que habrá hecho o qué vamos a hacer entre esas dos cosas, porque pueden ser muy diferentes. Ajá, muy bien, gracias. José Carlos, escuchamos Mario, ¿qué nos quiere comentar? Creo que José Antonio la levantó primero. Bueno, lo escuchamos, José Antonio. Perdón, tienes razón. Bueno, yo creo más que todo que la ley natural es algo que compartimos quizás con todo el entorno y con los animales también, en cierto modo, y la conciencia es algo más personal del ser humano. Algo así, pero si recuerdan, la ley natural era para seres racionales, ¿verdad? Gracias. Mario. Sí, bueno, yo pienso que la ley natural, sobre todo, es las cosas que todos conocemos que están buenas y malas, va. Pero nada escrito, porque si ya fuera escrito, pienso que sería ley civil, va. No, no, porque podría ser también ley divino positiva, ¿verdad? Ley inspirada, y Dios lo da a conocer al ser humano. Ajá. Y pues entonces conciencia, pienso que está basado más que todo en cada uno de nosotros, pues en tener el conocimiento de las acciones que realizamos. Ajá, bien, gracias. Veamos, la ley natural es para los seres racionales. Y le dice el documento, por el solo hecho de nacer ya es súbdito. ¿Y en dónde está la ley natural? Está grabada en el corazón del ser humano. La ley natural ya por creación y de nacimiento, nosotros ya la traemos grabado en nuestro corazón. Y es la que nos permite a nosotros distinguir lo que está bueno y lo que está malo. Cuando iniciamos esto, yo me parece que les ponía un ejemplo. Nunca he visto a un perrito que se esté disculpando con la visita porque la mordió cuando llegó. La mordió y él no se va a arrepentir y mucho menos va a pedir perdón. Pero el ser humano sí. Si alguien llega y yo le doy una mordida, por ejemplo, ¿verdad? Después yo me tengo que disculpar porque la acción que hice no es buena. Entonces, la ley natural es la que ya tenemos nosotros, ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, la conciencia es parte de o pertenece a la ley moral, que si nosotros la formamos bien, entonces vamos a nuestros juicios entre el bien y el mal van a ser más certeros, porque ya no van a ser a lo loco, ¿verdad? Si yo la formo bien, entonces yo voy a estar ejerciendo muy bien mi conciencia, mis juicios, y voy a desarrollar en mi vida la ley natural lo mejor posible. Pero no son dos cosas diferentes. Las dos tienen que ver con el bien y el mal. Pero la ley natural le dice que nosotros esa ley ya la tenemos grabada en nuestro corazón, y la conciencia es la que me permite hacer juicios sobre esas acciones que yo voy a realizar o esas acciones que realiza la demás persona.
En este documento está enfocada no a la inconsciencia de que yo estoy dormido y no sé qué estoy haciendo, sino al juicio moral que se va a hacer de las acciones nuestras o ajenas, ¿verdad? Y entonces caemos en la cuenta que necesitamos nosotros formar la conciencia para hacer mejores juicios y necesitamos actuar o en nuestros juicios en la segunda o doble forma de acción de la conciencia, después de la acción. No ser arrebatados y tratar de ejercer mejor mis juicios. No sé si hay comentarios hasta ahorita. Y estaríamos terminando este documento. Si estamos bien, entonces llegamos hasta aquí. Yo les agradezco el haber estado siempre puntuales en la clase. Yo espero que cuando regresemos yo